la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Hemos estudiado ya dos iglesias. Estudiamos la iglesia de Éfeso. Vamos a ver, clase, ¿qué cosas se acuerdan ustedes de la iglesia de Éfeso? Dígame por favor, sin ver a sus Biblias. Mire para aquí al frente. Vamos a ver, ¿qué se acuerda de la iglesia de Éfeso? Dígame usted. Esta es una clase y no llevamos ninguna prisa. Podemos ver un solo versículo esta noche y no hay ningún problema, ¿ok? Así es que dígame, vamos a ver, ¿de qué se acuerda de Éfeso sin mirar a la Biblia? Que es la iglesia que perdió el primer amor. ¿Qué más? Dígame usted. Significa deseable. Juan Carlos, dijiste algo. Pobre, pero es rica. Éfeso, mi chavo. Esa es la que sigue. Ya ahorita vamos a llegar por ahí, ¿ok? Dije sin ver, papá. Y viste mal para colmo, fíjate. ¿Qué más se acuerdan de Éfeso? ¿Perdón? Que no soporta a los que dicen, no, a los falsos profetas. Qué bueno. Ya estoy igual que otro que yo conozco. Vamos a ver, hermana, ¿qué más? No, corazón, no es esa. Es que estoy hablando de la primera iglesia ahorita. Estoy hablando de la primera, de Éfeso. ¿Ok? Ok, Artemisa, la diosa Artemisa, Diana de los Efesios, recuerdan ustedes, y todas esas cosillas más. Vamos a ver ahora sí, por favor, Juan Carlos, para que no te quedes, que dime algo de Esmirna, por favor. A ver. ¿Verdad? Era pobre pero era rica, dijo el hermano. Eso me llega. ¿Qué más me dicen de la iglesia de Esmirna? Hoy, pastor de la iglesia, Policarpo, ¿qué más? Significa mirra, ¿ok? ¿Para qué servía la mirra? Para embalsamar, como ungüentos también. ¿Qué más? Era la iglesia sufrida, ¿verdad? Ahí sí. Sí, vas a sufrir tribulación por 10 días, dice la palabra, ok. Bueno, ya veo que ustedes se ponen las pilas, así es que la próxima semana tendremos las preguntitas a ver si se acuerdan de otras cosillas más. Así es que entramos a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2 y 3. Usted ya sabe que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se encuentran las 7 iglesias. Capítulo 1, la visión de Juan, ¿verdad? Cuando Juan estaba en Patmos tuvo una visión, y en el capítulo 1 de Apocalipsis Juan dice cómo fue la visión, cómo se presentó Jesucristo, cómo tenía las 7 estrellas, los candelabros, etcétera. Capítulo 1, capítulo 2 y 3, las 7 iglesias. Ahora, en el capítulo 2, versículo 12, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga y estudiamos. Padre querido, Espíritu Santo, revélanos esta palabra maravillosa, esta palabra gloriosa que le diste a Juan frente allá en la isla de Patmos. Señor, ayúdanos a entender esta palabra linda, hacerla nuestra, hacerla para el pueblo de Dios, que podamos aprender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, déjenme conectar este artefacto aquí y vamos a ver cómo está la cosa. Eso mero, de ahí, si no se mueve porque está apagado, ¿verdad? Me dijeron. Y se aprieta aquí un botoncito para que fununcie. Luego le hacemos así, ¿ve? Ay, mire qué bonito, ¿ve? Pérgamo es el nombre que se le da en la actualidad a Pérgamo. Pérgamo, la ciudad de la ciencia y la ciudad de Satanás. Eso era Pérgamo. Ahí tiene usted más o menos cómo lucía la ciudad. Bueno, mira, ahí está. Pérgamo, sobre una montaña de 305 metros de altura. Está en Turquía. Recuerde, si el Señor nos presta la vida, si Dios quiere, estaremos yendo a esa parte en el 2016, si Dios lo permite. Ahí tiene una idea usted más o menos de cómo era la ciudad de Pérgamo. Ahí es parte de lo que se conoce como el camino sagrado de Pérgamo, con Acrópolis, ruinas de Pérgamo. En la actualidad, la ciudad de Bergama, en la parte de atrás puede usted observar
Luego el teatro en la actualidad en Pérgamo, como se puede ver, del lado izquierdo, bueno, de mi izquierdo y también en el suyo, lo que quedó del altar de Zeus, que hablaremos en un instante acerca del altar de Zeus, un templo de Serapis, dios egipcio también. Para que tenga una idea, mire, situada más o menos a unos 88 kilómetros al norte de Esmirna. Tenemos a Éfeso por un lado y luego por ahí cerquita pues Esmirna, y luego allá arriba tenemos Pérgamo. El Señor se fue por todas estas partes aquí, llevando exactamente el mensaje a las 7 iglesias. Mira, los comentaristas no se ponen de acuerdo con relación al significado de la palabra Pérgamo. Algunos dicen que significa matrimonio consumado, otros dicen que significa compromiso, y otros dicen que significa ciudadela. Eso dice John MacArthur Jr., que significa ciudadela. Doctor Luis Evis Carballosa dice que significa matrimonio consumado, y el Logos, el estudio Logos, dice que significa compromiso. Pero bueno, entre todas esas cosas, me imagino yo que es una ciudadela comprometida y con un matrimonio consumado, ¿verdad? Algo anda por ahí en medio de todo eso. Luego, existían 3 problemas serios en Pérgamo, 3 cosas serias. En la ciudad de Pérgamo estaba el trono del diablo, que vamos a estudiar en un instante. Estaba el trono de Satanás. En Pérgamo estaba la doctrina de Balaam, y también en Pérgamo la doctrina de los Nicolaitas en la iglesia. Entonces fíjate, 3 cosas difíciles de las cuales vamos a estudiar dentro de un instante. Ahora vamos a ver qué otras cosas más. Era una ciudad próspera, una ciudad bella, real, de autoridad, porque estaba en una montaña, estaba en una colina, en un monte a 300 metros. Entonces dicen que la ciudad se imponía en aquel entonces. El rey Eumenes II, rey de Pérgamo, en los años antes de Jesucristo, casi del 200 al 159, agrandó, embelleció la ciudad, construyó una biblioteca que albergaba más de 200,000 volúmenes. El vocablo pergamino tiene sus raíces en Pérgamo, que se hacían en pieles de animales. Se dice que había mucha escasez de papel, entonces se utilizaron los pergaminos, y de ahí viene el nombre de Pérgamo. En Pérgamo se adoraba al dios Esculapio, la deidad de la medicina, que estaba envuelta con una serie de supersticiones también. De ahí surge este individuo, y ahí surgen los signos de la medicina también, de la ciencias médicas. Y bueno, se había creado una estatua a este hombre y se le adoraba como un dios. Ahora repito, era una mezcla de medicina, de ciencia, con una serie de creencias completamente fuera de lugar. Dicen algunos historiadores que algunas personas viajaban desde muy pero muy lejos para venir a Pérgamo, para recibir sanidad. Pero había ciertas creencias, como por ejemplo, ciencia y superstición, las dos cosas. Creen algunos de que, un poquitito nomás de brillo, no sé cómo se llama eso, dicen algunas personas que le decían a las personas que venían de lejos que tenían que irse a este templo que habían levantado para este señor Esculapio, y que tenían que dormir en el templo y permitir que las culebras, porque la culebra era el símbolo, culebras que no eran venenosas por supuesto, tenían que pasar encima del cuerpo de las personas toda la santa noche. Entonces que eso podía hacer que las personas se sanaran. Entonces había una mezcla de situaciones. Eso pasó en Pérgamo. Ahora, ¿por qué razón nos damos cuenta nosotros que en Pérgamo estaba el trono de Satanás, el diablo? Imagínate, había culto al dios Esculapio, por un lado. Por otro lado, Pérgamo fue la primera ciudad que construyó un templo. Gracias. Que construyó un templo dedicado a la adoración de Augusto César. Imagínate, primer emperador de Roma. Un templo, porque hemos venido estudiando que en Éfeso, en Esmirna, se promulgaba muchísimo el hecho de adorar al emperador. Los judíos por un lado estaban en contra de los cristianos, pero también los que no eran judíos estaban a favor del emperador. Entonces los cristianos se encontraban en una situación bien difícil. Se levantan estos templos en Pérgamo y se levanta esa religión en este lugar.
Luego, en la Acrópolis de Pérgamo también se encontraba un enorme altar. Usted puede tal vez apreciar por aquí en el centro. Mira usted aquí de este lado, Y tenemos el enorme altar en forma de trono. ¿A cuál Dios? Al dios Zeus también. Es decir, por eso está diciendo la Escritura de que Pérgamo era el trono de Satanás, el diablo, por todo este montón de religiones, paganismo existente en esta ciudad. También se adoraba a Dionisio, el dios de la fertilidad. Algunos dicen que Dionisio no solamente era el dios de la fertilidad, sino que también era el dios del vino y el dios de las orgías. Imagínese usted. Y estaba también allí en Pérgamo. Además, mire, se adoraba a Atenea, la diosa guardiana y patrona de la ciudad de Atenas. Se realizaba culto también a Esclepio, deidad asociada también con la sanidad. Hermano, ahí habían altares a todos los dioses habidos y por haber. Y en medio de ese lugar pagano estaba la iglesia de Pérgamo. Entonces Dios le está diciendo: yo sé dónde vives. Por eso dice en el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Bueno, ¿cómo se presenta el Señor Jesucristo en esta oportunidad? Se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué significa tal cosa? Significa varias cosas. En primer lugar, la frase es enfática en el original griego y podría traducirse de esta manera: esto dice el que tiene la espada, sí, la que es aguda, sí, la que tiene dos filos, ¿ok? Para darle énfasis a esa expresión, a esa frase. Se dice que el procónsul romano gobernaba por el poder de la espada. Es probable que por esta razón se enfatiza que Cristo es en realidad que tiene el poder supremo. Juan estaba contrastando la clase de espada una con la otra, y Jesucristo opta por presentarse de esta manera: yo soy quien verdaderamente tiene la espada en este lugar. Y de eso explico yo dentro de un instante. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 16, quiero llevar su memoria un poquitín. Cuando Juan se encuentra en la isla de Patmos y ve la visión, recuerda cómo mira a Jesucristo. La manera como Jesús se le presenta a Juan en Patmos, dice que tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí o no? Sí. Y de su boca salía, mire, una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Una vez más aparece la espada. Luego, en Apocalipsis 19, cuando el Señor se presenta como el Dios de gloria, el versículo 15 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Esto es hablando acerca del milenio. ¿Qué más significa la espada aguda? Hermano, yo puse eso para que lo entendieran ustedes. Mire lo que dice ahí. ¿Cómo se pronuncia? Casi no se mira, ¿verdad? Dice: a palabra más cortante do que cualquier. Así, así es la cosa. Ok, ya ve, ya puedo, igual que Juan Carlos. La espada es la palabra de Cristo. Es más, yo no sé si podemos, deje echar un vistazo en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, si mal no recuerdo, si me ayudan los teólogos, cuando está hablando acerca de la armadura de Dios: vestidos toda la armadura de Dios para que pueda estar firme. No tenemos lucha contra carne. Toda la armadura, ceñidos los lomos de la verdad, vestidos con la coraza, calzados los pies, el escudo, el yelmo de la salvación y la espada. Ojo con esto, no sé si lo podemos poner, el versículo 17, 6:17 de Efesios, hermano Hernán, por favor. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es, la espada es la palabra de Dios. Ahora regresemos al texto en el que estábamos. Escribe al ángel: la espada es la palabra de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios, que es esta, la espada, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Me podría mostrar este versículo, por favor, en la versión internacional? La nueva versión internacional presenta este capítulo, esta porción de Hebreos 4:12 de esta manera. Viene:
Viene. Ahí está. Porque la palabra de Dios es viva. Y, ok, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, ningún libro sobre la faz de la tierra puede causar un impacto tan profundo en la vida de un ser humano como la palabra de Dios. Este libro tiene poder. Esta palabra, biblos, es el nombre que se le da porque es un conjunto de libros. Usted dobla este libro y lo pone en su biblioteca, no pasa absolutamente nada. Pero cuando este libro usted lo abre, fíjate, aquí viene lo maravilloso que Dios hace. Cuando una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted. ¿Por qué? Porque para yo poder entender este libro, yo necesito entenderlo espiritualmente. Entonces dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Una persona viene a la iglesia sin conocer a Cristo y escucha las cosas que se dan acá. Muchas de esas cosas pasan por arriba de la cabeza, ¿verdad? Pero cuando tiene a Cristo en el corazón, comprende lo que estamos diciendo acá y se ajusta lo espiritual a lo espiritual, se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Cuando usted recibe a Cristo y lee la palabra, esta palabra se convierte en rema, que es la palabra en acción, la palabra que obra el milagro dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu. Yo le digo una cosa: usted tiene un vicio, usted tiene una adicción, usted tiene un problema serio en su vida que no puede abandonar, que no puede dejar. Yo le recomiendo algo: expóngase a esta palabra, expóngase a la palabra de Dios. Mire, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hermano, o cambia o revienta como sapo, una de dos, porque esta palabra tiene poder. Otra cosa más: hay situaciones y circunstancias que usted no puede cambiar en la vida. Usted no puede, simplemente las ha aceptado. Una mujer que se somete a un hombre que simplemente la utiliza. Una mujer que se somete a un hombre que le saca dinero, que la golpea y que hace cosas indecibles con ella. Y usted no sabe cómo salir de la situación. Y usted siente que si ese hombre se le va, usted se muere. Que ese hombre tiene parte de su alma, tiene parte de su vida. Usted se expone a esta palabra de Dios. Usted escucha el mensaje de estas sagradas escrituras y usted se va a dar cuenta que a la vuelta de un tiempo Dios va a poner en su interior un poder. Van a haber ríos que van a fluir de agua viva dentro de usted, que le va a dar la fuerza, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que hace esta palabra bendita, la palabra transformadora de Dios en nuestros corazones. Pero eso sí, tiene que exponerse. Ahora, le doy otro tip también. Usted me dice: bueno, pero es que yo fui como 3 veces y no pasó nada. ¿Sabe por qué razón? Porque esta palabra dice que cuando una persona se expone a la escritura y usted ya no vuelve más, viene el malo, que es Satanás, el diablo, y arrebata lo poco que ha sido sembrado en ese corazón. Lo arrebata. Entonces ya usted comienza a conducirse como si fuera una persona que no conoce a Dios. Pero esta palabra limpia. La Biblia dice que es agua que limpia la escritura. Por eso es que personas que han venido con vicios a la casa del Señor, a la vuelta de un tiempo ya no tienen ganas. Mire, estábamos recordando con un hermano hace unos días que él no viene aquí a la iglesia porque vive lejos en otra ciudad, pero se convirtió a Cristo como hace 15 años aquí entre nosotros. Entonces, cuando yo lo fui a visitar a ellos en su casa, la esposa venía a la iglesia, él no. Entonces él me dijo a mí: mire, pastor, es que yo lo voy a ser sincero, me dijo él. A mí, me dijo, me gusta tomar, me dijo él. A mí me gusta tomar. Y yo, me dijo, la verdad que si yo voy a la iglesia, yo sé que tengo que dejar. Entonces yo le dije: mire, ¿y por qué no hacemos una cosa? Usted venga a la iglesia y usted sígale dando, a ver qué pasa. ¿Me entiende? Usted venga. ¿Y sabe qué me dice él? Lo que usted no me dijo fue una cosa, que se me iban a quitar las ganas, me dijo. Y le dije: pues ese era el gancho, mi chavo. Pero ¿quién lo obligó? ¿Quién le dijo a usted que no lo haga? Si hay una ilustración bien trillada por ahí, no sé si fue D.L. Moody, que era un hombre que antes de convertirse en el evangelio era experto en cartas. El hombre jugaba muchísimo dinero y que un día tomó un tren
y lo vieron unas personas subirse al tren y dijeron: vamos a poner la tentación, vamos a poner la trampa al predicador. Y dice que le dijeron: señor Moody, quisiera venir a jugar cartas por favor con nosotros ahora a las 8. Con mucho gusto, dijo, ahí llego. Dice que llegaron las 8, las 9, las 10, el hombre no llegó. Le fueron a tocar la puerta a su camerino. Le dijeron: señor Moody, ¿qué pasó? ¿Se durmió? No, digo, fíjese que no me dieron ganas. ¿Cómo que no le dieron ganas? Se me quitaron. ¿Y cómo que se le quitaron? Pues yo no sé, fíjate que yo recibí a Cristo, le digo, como hace 10 años, y desde entonces me quitaron las ganas. Entonces ya no. Pruebe al Señor. El Señor va a trabajar, el Señor va a obrar en su vida, el Señor va a poner el querer dentro de usted. Porque muchas personas podemos decir: mira, yo no puedo, pero Dios te va a dar sabiduría. Hermano, no es posible que este cuerpo, que esta mente pueda más que el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Eso lo hace la palabra. ¿Por qué? Porque es más cortante que toda espada de 2 filos. Por eso usted viene y esta palabra le habla a su corazón. Le habla a su corazón esta palabra. Y usted dice: Dios habló conmigo ahora. Por supuesto, porque está viva. Esta no es una palabra muerta. Aquí no estamos estudiando aritmética, ni estamos estudiando Baldor, ni estamos estudiando, qué sé yo, literatura de Dante Alighieri. Esta es palabra de Dios. Y esta palabra de Dios penetra hasta el corazón y cambia a la persona, la transforma. Mire, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, discierne los pensamientos. Discierne los pensamientos del corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y eso es la espada en la boca de nuestro Señor. La espada también significa juicio sobre los que atacan su pueblo y quieren destruir la iglesia. Mira, yo le doy una recomendación y se lo recomiendo a usted. Cualquier persona que quiera hablar en contra de Dios, que hable en contra de la iglesia, que hable en contra de las cosas del Señor, dígale: mire, mejor no diga nada, señora. Se le va a hacer chicharrón la boca, porque Dios tiene poder. Se le va a hacer chicharrón. Usted no es quien para venir a hablar de Dios de la manera como usted habla. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el Señor lo está mostrando. Cuando vimos hace un rato el capítulo 19 de Apocalipsis, Él dice: el juicio de la espada del Señor. Quiere decir que con la espada del Señor hay destrucción también. La palabra de Dios. Le dijo: yo conozco tus obras. Una vez más, manuscritos originales, esas frases, esas palabras no aparecen. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Bueno, eso quiere decir: yo sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Hermano, ¿se puede imaginar usted que había un lugarcito en el mundo antiguo? Estamos hablando de 2000 años atrás, 2000 y pico de años atrás, donde había un trono del diablo usted. Hoy en día podemos pensar en lugares donde el diablo puso su trono. A lo largo de la historia, Satanás se ha venido adueñando de ciudades, adueñando de naciones. Naciones. Hay países donde el diablo es el amo y señor del país completo. ¿Sabe por qué? Porque ahí no se permite el evangelio. Ahí no se permite el cristianismo. Ahí no se permite la fe en Jehová Dios. Ahí no se permite nada que tenga que ver con las Sagradas Escrituras. Ahí todo es otra religión, otros altares, otros dioses y otras cosas. Ahora, quiero mostrarle algo. Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando alguien le diga a usted que no cree en el diablo, mi hermano, si no cree en el diablo, no cree en la Biblia. Porque la Biblia habla de Satanás, el diablo. Y otra cosa más que le quiero decir, se lo voy a predicar el domingo. Ningún cristiano le debe tener miedo al diablo. Ninguno. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice: resista al diablo y salga corriendo. Es al revés. Otra cosa más, usted no tiene por qué tenerle miedo al diablo. Nunca. Jamás de la vida. Tiene que resistirle al diablo. Yo he llegado a lugares donde he sentido una presencia rara y nunca se me olvida, hermano Tony. Estábamos hablando hace poco, ya ni me acuerdo con quién, de la experiencia que tuvimos allá en Cuba nosotros. Cuando entramos a esta casa, yo sentí la presencia real del enemigo en ese lugar. Yo no tengo pelo, pero la carne se me pone rara. En ese instante ahí habían cosas sucias habían levantado un altar
a Satanás el diablo en ese lugar. Ahí había tierra de 7 cementerios. Había orines de animales en ese lugar. Habían utilizado esta gente una gran cantidad de cosas porque eran los santeros del pueblo. Y ahí fuimos a meternos nosotros. Y ahí recibió a Cristo esta gente. Y ahí fuimos y sacamos como cuántas, 12 carretadas más o menos de puras cochinadas que la gente tenía. Pero la presencia del diablo y los gritos que pegaba la señora se podían sentir en el lugar. Nosotros nos llevamos qué hacer, nos pusimos a cantar. Pero el diablo, usted no tiene por qué huirle al diablo. Hermano, ¿sabe cuál es el problema del pueblo cristiano? Que no tiene conocimiento de esta palabra. Y usted tampoco le puede decir, ay, diablo, espérate, voy a traer la Biblia para leértela. No es así. Usted mencione la palabra. Hay 3 cosas, he dicho toda la vida, a las que Satanás el diablo le tiene, pero un miedo horrible. Una es al nombre de Jesús. Usted siente alguna cosa como esa, usted comienza a decir en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Segunda cosa, la sangre preciosa del Cordero, porque la sangre fue la que derrotó a nuestro Señor Jesucristo. Y luego es la palabra de Dios, porque por esto está vencido el diablo. Ahora usted necesita tener carácter cristiano para poder poner al diablo en su lugar. Ahora yo le voy a explicar el domingo cómo el diablo no tiene acceso a la vida de un creyente, de ninguna manera. Puede influenciar a través de situaciones, pero no tiene acceso. Dice la palabra de Dios, mire, ponga atención, este diablo bandido, dice en Mateo que otra vez llevó el diablo a un monte muy alto. Acabamos de estar ahí hace poco, el monte de la tentación. Nos metimos a Jericó. Y dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué atrevido el diablo. Ahora, miren la manera y la fraseología como la encontramos en Mateo, pero en Lucas, hermano, se presenta de otra forma. Mire, dice que le llevó a un alto monte y le mostró en un momento, mire usted, iglesia, todos los reinos de la tierra. Y mire lo que le dijo el diablo a Jesucristo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. O sea, si es que es mentiroso, hermano. Y a quien quiero la doy. ¿Se da cuenta de lo que dijo el diablo? Ahora, cuando se le entregó al diablo esa gloria, está hablando de la gloria, mire usted, te daré esta potestad y la gloria de ellos. ¿Cuándo se le entregó? ¿Sabe cuándo? En el huerto del Edén. Porque Dios le dijo a Adán, tú vas a enseñorear sobre todas las cosas. Pero Adán perdió el derecho en ese momento. Lo perdió. Y el diablo, entonces, recuerde, la Biblia enseña que el diablo es el príncipe de este mundo. Eso enseña la Escritura. Es el príncipe de este mundo. Dice 2 de Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso es lo que hace el diablo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El trono lo había puesto en Pérgamo. Se habían levantado altares. Ahora yo le pregunto a usted, piense por un instante, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos nosotros como ciudad de convertirnos en un Pérgamo? Hermano, estamos bien cerca. Dígame si no es lo que más abunda en esta ciudad. Yo escuché hace un tiempo, no sé si lo hicieron realidad o no se hizo realidad, pero los chinos habían dicho que iban a construir el templo al Buda, el templo más grande del mundo, en Richmond. No sé qué habrá pasado con esos planes. Usted se metía hace unos años en Google y encontraba que habían planes y cosas por el estilo, que querían que vinieran gente de todas partes del mundo y que se convirtiera en una atracción. ¿Qué es lo que se adora ahí? Otro Dios. Vamos a los templos hindúes, ¿qué se adoran ahí? Otros dioses. Por donde quiera que usted se mueva, donde quiera que se va a las mezquitas, ¿qué se adora? Otro Dios. Hermano, no estamos tan lejos. Usted va a un país y va a encontrar en el país una mezquita por ahí, va a encontrar en el país un templecito de otras cosas. Aquí no. Es más, aquí los templos más grandes y los terrenos más grandes son de ellos. Estamos muy cerca de una situación como esta. Ahora Dios le dijo a la iglesia, yo sé dónde moras. Y esto nada más quería mencionarlo,
a manera de comentario, de que Satanás es el que tiene la mayor influencia de este mundo. Y escucha esto, cristiano, por favor, porque se lo hemos dicho al cansancio, hasta el cansancio en este púlpito, y vale la pena que lo escuchemos todas las veces que sea necesario. Satanás es el que tiene la mayor influencia de este mundo, entiéndalo. Nunca, escuche, los creyentes vamos a ser más que los inconversos, nunca. Nunca. Hace qué sé yo, el viernes pasado que teníamos el servicio, estaba en la tarde yendo no sé de dónde para acá, y veía la cantidad de señoritas que iban con unos grandes tacones caminando para las fiestas y esto y lo otro. Eso es lo popular hoy en día en el mundo. Eso es lo popular. Ahora ser cristiano cuesta. Y las demás personas, los compañeros en las escuelas, ¿verdad? El peer pressure, la gente que te dice, ¿y tú por qué tal cosa? ¿Y tú por qué no bailas? ¿Y tú por qué no vas a fiesta? ¿Y tú por qué no haces esto? ¿Y tú por qué no haces aquello? Y lo ven como cosa rara usted. Uy, dice, yo no quiero ser así. Pero Satanás, el diablo, es el que crea la mayor influencia en este mundo. Los ideales, las opiniones, las metas, las esperanzas, los puntos de vista de la mayoría de la gente, la filosofía, la educación, el comercio hoy en día, los pensamientos, las especulaciones, las falsas religiones alrededor del mundo, todas se encuentran bajo el control de Satanás, el diablo. Hay una agenda de este mundo en contra del cristianismo y en contra de nuestra fe, señores. Hay una agenda, y no es fácil vivir en estos tiempos amando a Dios, no es fácil. Por eso es que se insta tanto aquí en la iglesia a decir: no se deje ganar, hermano, no se deje llevar por la prosperidad, no se deje llevar por el materialismo, no se deje llevar por filosofías huecas, no se deje llevar por personas en su familia que le van a meter tonteras en la cabeza. Ya vas otra vez a esa iglesia, ya vas otra vez a esas cosas, ya te lavaron el cerebro, ya hicieron esto contigo. Tengan mucho cuidado, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Y aquí están las dos cosas de la iglesia. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué maravilloso eso. Eso es lindo. Pero retienes mi nombre. Es decir, y usted es cristiano por la gracia de Dios, como dijo el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No se avergüence de la palabra del Señor. Jóvenes que van a las escuelas, jóvenes que van al college, o jóvenes que están yendo a la universidad, donde quiera, defienda su fe. Defienda su fe. Así como yo respeto lo que ustedes piensan, ustedes respeten lo que pienso yo. Vivimos en un país libre. Pero no niegue la fe, hermanos míos. No niegue la fe. Usted es cristiano por la gracia del Señor. Dice: retienes mi nombre. Recuerde, escúcheme esto. Pérgamo, les acabo de decir que fueron los primeros en levantar un templo al emperador. ¿Qué significa eso? Lo que hemos explicado en esos días. César es el Señor, sí, César es el Señor. César es el Señor, sí, César es el Señor. La iglesia de Pérgamo, ¿qué hacía? Le decían: César es el Señor. No, señores, Jesucristo es el Señor. Eso decía la iglesia de Pérgamo. Por eso dice Dios: retienes mi nombre. Y cuando te han obligado a que niegue mi fe, no lo has hecho. Ahora el Señor habla de Antipas. Dice: ni aún, a pesar de que la iglesia de Pérgamo estaba en una ciudad pagana, se mantuvo firme y no negó la fe del Señor. Mire, usted puede hablar con sus familiares allá en México, en Guatemala, en cualquier parte del mundo, que hable usted con ellos. Como me decía una hermana hace poco, que le hablan por teléfono a la casa, y un día de esto le dijo: bueno, mira, yo no te voy a hablar, le dijo, porque nunca te encuentro. Mejor dame el número de la iglesia para llamarte ahí, porque solo en la iglesia querés pasar metido. No, hombre, anda, divertite, le dijo una señora a una hermanita. Anda, divertite, le digo, anda, conoce gente. Ay, dice la palabra: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Ahí mismo donde mora Satanás, el diablo. Algunos creen que Antipas fue pastor de la iglesia de Pérgamo. Por otro lado, no hay ningún dato histórico de Antipas. Son las dos posiciones que tenemos, pero Dios le llama testigo fiel. Eso me encanta. Se cree que Antipas instaba a los hermanos a decir: hay que ser fiel, hermanito. ¿Se da cuenta que hay gente que es así? Cuando usted deja de venir,
¿verdad? Y le dice: no sea bobo, hombre, véngase. No, yo en esa iglesia no vuelvo a poner un pie. Véngase, hermano, ponga el otro, ¿verdad? Si no va a poner un pie, ponga el otro, pero véngase. Hay gente que es así, pues dicen que Antipas es el que andaba instando a la gente en medio de un mundo pagano. Yo me imagino que el templo a Zeus, el templo a todas estas cosas que habían levantado, también ellos andaban tratando la manera de instigar para que la gente se convirtiera a sus dioses. Se cree que Antipas fue mártir, pagó con su vida su lealtad al Señor. ¿Y sabe qué me encanta? Cristo no se olvidó de su nombre. Cualquiera pudo haber dicho: Antipas lo mataron, mire usted, y nadie dijo pillo, dicen en mi rancho. Lo mataron, nadie dijo nada. Jesús se acordó de su nombre. Jesús se acordó de su nombre. Y cuando le habló a Juan, le dijo: no he pasado desapercibido la muerte de mi testigo fiel Antipas, que yo sé que él se entregó a causa de mi nombre. Pagó con su vida su lealtad al Señor. Pagó con su vida su lealtad al Señor. Esta es la primera parte del estudio de Pérgamo. Este lugar, esta iglesia que tenía su lugar puesto en medio del paganismo, puesto en medio de la maldad, en medio de la religiosidad, y debemos tener mucho cuidado. Predicar el evangelio en este lugar no es una cosa sencilla, mis amados hermanos, pero no vamos a detenernos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando, vamos a seguir teniendo campañas, vamos a seguir trayendo predicadores, vamos a seguir promoviendo el evangelismo, vamos a seguir hablando de Jesús, vamos a seguir pregonando el evangelio a través del internet, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que el nombre de Jesucristo sea conocido en la ciudad de Vancouver. Lo tenemos que hacer, es responsabilidad de toda la iglesia. Dios nos ha puesto aquí, gloria al Señor. Dios nos ha puesto aquí como una luz. Y te voy a decir una cosa, mis amados hermanos. Yo entiendo, todos estamos ocupados, todos. Estoy seguro que usted dejó de hacer cosas para venir a la iglesia esta noche. Ocupados estamos todos, y a veces nos ocupamos tanto en nuestras cosas personales que se nos olvida que hay una persona a quien hablarle. Se nos olvida que hay alguien. Llame a una persona, hermano. Busque a alguien. Jóvenes que van al college, llévense los trataditos de la iglesia, póngalos por ahí en algún lugar, que no le dé pena, que no le dé vergüenza. Hable de que ya tenemos una campaña. Cuando usted escucha a alguien hablar el español, acérquese, dígale: mira, tenemos una linda comunidad nosotros en nuestra iglesia. Háblele de las cosas buenas que pasan en medio nuestro, cómo los niños pueden recibir instrucción, cómo aquí puede conocer otras personas. En fin, tanta cosa que podemos hacer. Pero somos una luz, somos un candelabro, un candelero en esta ciudad, y no vamos a permitir, amados míos, que ese candelero se vaya a apagar. Pero es responsabilidad de todos los que estamos acá, de hablarle a otra gente, decirle: y usted tiene que saber esto es una cosa seria. Si sus familiares no conocen a Jesucristo, la Biblia dice que se van al infierno. Si sus parientes más cercanos, usted dirá: pero es que pastor, ese hombre tiene el corazón duro. Usted siga orando y siga clamando. Para eso hay casas de oración, si usted quiere a alguien que le ayude a orar por un pariente. Pero hay que clamar, hay que pedir hasta que veamos a las personas venirse y rendirse a los pies de Cristo Jesús. Vivimos en un mundo lleno de materialismo, repito, y eso es peor que cualquier otra cosa, hermano. De atracciones, eso es peor que cualquier otra cosa. Pero tenemos que pararnos firmes en el nombre de Cristo Jesús y seguir adelante hasta que nuestro Señor Jesucristo venga o nos llame a su presencia. Amén. Demos gracias entonces. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Hemos estudiado Éfeso, hemos estudiado Esmirna. Ahora, Señor, estamos estudiando tu palabra para esta iglesia en Pérgamo. A una le dijiste, Señor, que había perdido su primer amor. A la otra la motivaste a permanecer fiel en medio del sufrimiento. Esta iglesia, en medio de tanto paganismo, donde el trono de Satanás se había establecido, donde había presencia demoníaca por todos lados, ahí estaba un grupo de hijos tuyos fieles, que no negaron tu nombre, que permanecieron firmes delante de ti, donde perdieron a un hermano, Antipas, mártir del evangelio. Sin embargo, la iglesia no huyó
siguió firme, siguió fiel en ese entonces. Permite que nosotros en estos tiempos podamos seguir siendo fieles a tu palabra, fieles a tu nombre. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, usted dirá: pastor, yo he venido varias veces a la casa de Dios, pero nunca le he entregado mi corazón a Jesús. Quisiera hacerlo en esta hora, quisiera recibir a Cristo en este momento. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le invito donde está, para que levante su mano y nos deje orar con usted. Si hay alguien que nunca lo ha hecho, si estamos en familia, entonces le pedimos a las personas que nos miran por internet, si quieren entregarle su corazón a Cristo, a través de una oración de fe, dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados, Señor, me arrepiento, reconozco que tú eres Dios, te doy gracias por tu cuerpo y gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. En este día te recibo como mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer aún más en el conocimiento de Jesús. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. No olvidemos que este viernes estamos en una casa de oración. Volvemos a las casas de oración este viernes. Domingo nos miramos en la casa de Dios. No olvidemos el sábado la actividad de la familia. Bendiciones.